tardes, que Dios les bendiga. Vamos a pasar el tiempo, al tiempo de la predicación, el tiempo de la meditación en la palabra de Dios. Me da mucho gusto, mucha alegría poder estar en esta tarde con ustedes para compartir acerca de la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una oración y vamos a empezar con este tiempo de la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos permites estar aquí en tu casa, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra, conocer tu palabra, porque nos permites, Señor, alabarte. Gracias por este tiempo de alabanza que nos permites tener, entonar algunos cantos para exaltar tu nombre. Y ahora, Señor, pasaremos al tiempo de la meditación, de la predicación, de escuchar tu palabra. Ruego, Señor, que tú seas el que hable a través de mí. Gracias, Señor, por esta bendición que me das, por este privilegio tuyo de poder compartir tu palabra, de poder ser un portavoz, Señor, de tu escritura. Pido, Señor, que tú hables a través de mí, que, Señor, lo que escuchemos en esta tarde podamos aplicarlo en nuestra vida, que nos quedemos con una enseñanza profunda para que, Señor, la pongamos en práctica, para que la pongamos por obra. Gracias por este tiempo que nos das y gracias, Señor, por la bendición de estar aquí el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que tú hables a nuestros corazones, pidiéndote, Señor, que tú transformes nuestro ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Defiende tu esperanza. El día de hoy vamos con la con el quinto punto, con la quinta predicación en cuanto a defender nuestra esperanza. Y bueno, el título de este punto acerca de cómo defender nuestra esperanza es con sinceridad. Y bueno, retomando un poco lo que escuchamos la semana pasada, el pastor nos hablaba de un punto importante acerca de cómo defender nuestra esperanza y nos decía que debemos defender nuestra esperanza en la vida íntima, en la intimidad. Y veíamos 5 puntos principales acerca de lo que tiene que ver con la vida íntima. Y los 5 puntos eran los siguientes. El primero es que Dios escudriña los corazones. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. El segundo punto es que con la misma vara que medimos, seremos medidos. El tercer punto es que las palabras de Dios son para salvar. El cuarto punto es que no hay quien sea inocente delante de Dios, porque todos hemos pecado. Y el quinto punto es que la conciencia es acusadora de nuestras acciones. Estos 5 puntos los veíamos la semana pasada y estos 5 puntos tenían como fin generar conciencia en nosotros acerca de la vida íntima y que desde la vida íntima debemos defender la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Debemos aprender a vivir la vida íntima teniendo conciencia acerca de esto, que el Señor conoce esa vida íntima y que al Señor no podemos esconderle esa vida en intimidad. Que desde ese punto es desde donde se empieza a defender la esperanza que tenemos en el Señor Jesús, más allá de lo que podemos hacer con las palabras. Si bien es importante defender la esperanza y compartir esta esperanza con la gente, con nuestras palabras, también debe ser desde la intimidad. Así que continuando con lo dicho la semana pasada, el día de hoy continuaremos con un tema que está muy ligado a la intimidad, que es la sinceridad. Son cosas que van de la mano, son cosas que van juntas y son cosas que conviven juntas. Así que veremos de qué se trata defender nuestra esperanza con sinceridad. Y bueno, sabemos bien que las personas por naturaleza queremos poder. Porque a quién no le gusta tener poder, a quién no le gusta tener un buen lugar, a quién no le gusta tener una buena posición o ser reconocido cuando alguien hace algo bien. Esto es algo que a la gente en general nos gusta, porque esto alimenta nuestra persona, alimenta nuestro egoísmo, alimenta nuestra soberbia. Y esto es un problema. A toda la gente le gusta ser soberbia. Y esto es algo con lo que tenemos que lidiar continuamente.
porque somos soberbios por naturaleza. Aunque quizás suena muy fuerte, es algo que tenemos que estar conscientes, porque aunque no lo parece muchas veces, a la gente nos gusta la soberbia, nos gusta que nos digan, nos gusta que nos alaben, nos gusta que hablen bien de lo que hacemos. Y esto, descuidándolo, puede convertirse en un grave problema. Y un caso donde es muy sencillo ver que a la gente le gusta ser reconocida y estar por encima de los demás es en los deportes, ¿verdad? El fin de los deportes es encontrar quién es el mejor en cada disciplina, quién es el que lo hace mejor, quién es el que tiene mejor técnica, quién es el que tiene mejores números, mejores estadísticas, quién es el que tiene mejores tiempos, con el fin de encontrar al mejor y que ese sea reconocido. Y esa es la aspiración en la mayoría de en básicamente los deportes en general. ¿Quién es el mejor? ¿Quién sabe hacer el deporte de la mejor manera? Y los deportistas, buscando este fin, tratando de llegar a ser el mejor en su disciplina o en su deporte, siempre buscan la manera de cómo encontrar ventajas. En ventajas legales, a lo mejor con una habilidad que ellos tengan, o ventajas ilegales, tratando de hacer trampa, por así decirlo. Entonces, eso es muy común. Eso es muy común en los deportes. Muchos deportistas hacen trampa para llegar a ser el mejor. Y un ejemplo de esto es en el fútbol. Creo que todos conocemos el fútbol y todos alguna vez hemos sabido que en el fútbol existen las faltas. Hay cosas que no se pueden hacer. En todos los deportes hay cosas que no se pueden hacer. Y en el fútbol no falta el jugador que finge que le pegan o que le dan un golpe para que marquen una falta a favor de su equipo y perjudiquen al otro. Esto es algo injusto porque es una trampa, básicamente. Entonces, esto es bien común que los deportistas lo hacen, que los futbolistas lo hacen para beneficiarse, para beneficiar a su equipo y ganar, y que ellos ganen el partido y el otro equipo sea perjudicado. Esto es algo bien común de ver en todos los partidos, en todos los deportes, en todo lo que tenga que ver con tratar de ser el mejor, el hacer trampa. Pero hubo un día, alguna vez, que vi a un jugador, a un futbolista que era diferente. Ese futbolista, lo que pasó fue que una vez le dieron una patada y él se cayó y el árbitro marcó falta, ¿no? Entonces él fingió la falta y cobraron la falta a favor de su equipo, pero después de que la cobraron, el jugador se sintió mal, le remordió la conciencia y fue con el árbitro y le dijo, no, yo me tiré, no fue falta, no la marques porque yo me tiré, o sea, realmente no me pegaron, yo me tiré. Y pues el árbitro se sorprendió, dejó de marcar la falta y todo el equipo contrario fue y le agradeció al jugador. Y esto es algo que resalta porque es bien difícil de encontrar a deportistas honestos. Todos buscan esa ventaja, incluso si es una ventaja tramposa, con tal de tener ventaja para su equipo, con tal de que ellos puedan ser los mejores. Es interesante encontrarse personas así porque no es común. No es común encontrar a gente honesta. Hay un refrán por ahí que se dice entre las calles, que el que no tranza no avanza. Y es parte de la vida el hacer trampa, para salirse con una ventaja, para que no te perjudiquen tanto. Y esto es algo que va en contra de la honestidad. Entonces, este jugador era diferente, hizo algo diferente y se destaca, resalta porque no es común que eso lo haga alguien. Dentro del deporte no es común. Lo peor de todo es que en la vida tampoco es común encontrar a gente honesta. La sinceridad es algo que hace mucha falta entre la gente. Y tristemente también la sinceridad y la honestidad es algo que hace falta en los hijos de Dios. Esto es algo muy triste. A veces nos hace falta sinceridad, verdadera sinceridad en el corazón.
Por eso es tan importante aprender a defender nuestra esperanza en Jesús desde la sinceridad, porque la sinceridad es algo que muchas veces hace falta. Ser sinceros, ser honestos, es algo que tristemente no es fácil de encontrar en la gente. También parte, por eso es que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano, porque no es tan común encontrar a gente que pueda ser sincera y pueda ser honesta con nosotros. Y algo así tiene que ver con lo que vamos a hablar. Ahora estamos aquí en Romanos capítulo 2 y vamos a estar en los últimos versículos. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Vamos a esperar que lo tengan. Todavía no lo vamos a leer, pero ahí alístelo. Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, 28 y 29. Nomás ahí téngalo, no lo vamos a leer todavía, pero ya téngalo listo. Pablo entonces aquí está escribiendo. El apóstol Pablo es el autor de estas palabras de Romanos. Y en este momento Pablo se encuentra con un problema muy grande. Y el problema que tiene al que se está enfrentando el apóstol Pablo es gente orgullosa. Debemos saber que algo que es contrario a la sinceridad es el orgullo. Algo que es contrario a la honestidad es el orgullo. Y es por eso que es tan difícil encontrar sinceridad en la gente. Porque la sinceridad y la honestidad nos muestra débiles, nos muestra vulnerables, nos muestra tal como somos, nos muestra sinceramente. Y es difícil encontrar gente que se muestre tal cual es. Es difícil encontrar gente que sea verdaderamente sincera. Porque casi siempre delante de nosotros hay una capa de algo que no permite que se vea lo que verdaderamente hay. Entonces, el orgullo muestra facetas, muestra algo exterior, muestra algo que quiere mostrar a los demás. Y lo que muestra la sinceridad es lo que realmente uno es. Entonces son cosas contrarias, son cosas que no van de la mano, el orgullo y la sinceridad. Entonces Pablo, a quien está escribiendo, es a gente orgullosa, no es gente sincera, no es gente que está defendiendo su esperanza con sinceridad, es gente orgullosa. Entonces esta gente pues tenía sus motivos para ser orgullosa. Esta gente eran personas judías y ellos como judíos tenían motivos para sentirse orgullosos, motivos importantes. Uno de esos motivos pues es que ellos eran la descendencia de Abraham. Si recordamos un poco, Dios bendijo a Abraham porque Abraham fue fiel a Dios, porque Abraham creyó a Dios. Y entonces Dios bendijo a Abraham. Y estas personas son hijos de Abraham. Y Dios puso algo especial en ellos. Dios prometió, ellos eran la promesa cumplida que Dios le hizo a Abraham, que tendría una descendencia muy grande. Específicamente eran ellos. Aparte de que también llevaban con ellos ese pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dio una señal a Abraham que debía llevarse en el cuerpo. Y esta gente la tenía. Tenía esa señal porque eran hijos de Abraham. Y por eso se sentían orgullosos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, era cierto. El asunto aquí es que ellos solamente estaban cumpliendo con algo exterior. Solamente tenían un nombre. Solamente tenían una señal en el cuerpo. Pero no la llevaban en el corazón. Entonces, este orgullo de ellos solamente, como el orgullo en general, estaba por fuera. Era algo exterior. Un nombre y una señal. Pero no en el corazón. Ellos no eran sinceros. Y es ahí donde está el problema. Pues lo exterior
Lo que se lleva por fuera, lo que se intenta mostrar, así como ellos lo hacían, provocaba orgullo. Mientras que lo sincero trae humildad y sencillez, cosa que ellos no tenían. Y este problema de falta de sinceridad en la práctica ha generado un problema a lo largo de la historia. Y esto Pablo lo dice ahí en el versículo 24. Pablo dice en el 2:24 de la siguiente manera: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es por eso que se vuelve necesario para Pablo confrontar el pecado de esta gente. Y dice en Romanos 2:21 al 23: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, de robar, ¿hurtas? ¿Robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo está confrontando a esta gente por su falta de sinceridad. Ellos decían creer en algo. Decían creerlo porque al parecer no lo creían, tan solo lo sabían. Entonces, es esa falta de sinceridad lo que provoca que por culpa nuestra el nombre de Dios sea manchado y sea usado en mal. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de ¿y eso qué es cristiano? Ciertamente muchas veces la usan en forma de burla, en forma de desprecio hacia los que somos cristianos. Muchas veces la usan de forma equivocada, pero tristemente muchas veces la usan con todo el derecho. Porque por nuestra falta de sinceridad hacia Dios, en lugar de defender nuestra esperanza, solo manchamos esa esperanza y provocamos que el nombre de Dios sea mal utilizado. Por nuestra culpa, muchas veces la gente habla mal de Dios. Y nos sorprendería ver la cantidad de gente que tiene como razón no ser cristiana por el mal ejemplo de otro cristiano, que no vivía la fe con sinceridad. Mucha gente dice, no, para eso voy a ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Es triste escuchar eso, porque es falta de sinceridad en el cristiano que vieron como ejemplo. Por eso Pablo dice que por causa de, en este caso está hablando de los gentiles, pero bien queda para nosotros, que por causa de nuestra falta de sinceridad, la gente habla mal de Dios, mal utilizan su nombre. Es un problema bien grande la falta de sinceridad hacia Dios. Decimos creer en algo, pero parece que no lo creemos, tan solo lo sabemos. Y saber es diferente a creer. Uno puede saber cosas y no creerlas. Entonces, en aquel tiempo, la gente a la que Pablo le está escribiendo tenía señales en sus cuerpos. Tenían un nombre como hijos de Abraham. Pero sus acciones no demostraban que eso fuera verdadero. Sus corazones eran peores que la gente que no conocía a Dios. Por lo que decían creer tan solo era algo de fuera. No era algo sincero. Y eso es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en esta gente. ¿Dices que lo crees? Hazlo. Porque por causa de que no lo haces, es que la gente mal utiliza el nombre. Entonces ahí, ahora sí, en el versículo 28, donde nos quedamos, Romanos capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La corrección de Pablo es para estos judíos. Y es por eso que en este versículo dice la frase: no es judío el que lo es exteriormente. Lo que está diciendo, lo que está mostrando Pablo es ¿qué es el verdadero judío? El verdadero judío no es el que lleva las marcas exteriores como una señal, como el que tan solo lleva el nombre de hijo de Abraham, o el que lleva la señal del pacto, que es la circuncisión de miles de años antes. El verdadero judío no es el que solamente llevaba esas marcas o ese nombre.
Las cosas exteriores no son las que definen a una persona. Eso es algo bien importante de saber y ese es un principio para la vida. Las cosas exteriores no definen a una persona. Pero comúnmente nos dejamos llevar por las cosas que vemos. Y por eso bien dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Porque lo exterior no es un reflejo comúnmente de lo que hay en el interior. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que ellos lleven marcas exteriores no quiere decir que eso esté en el interior. Ellos no tenían el favor de Dios por llevar esas marcas, por llevar un nombre, por llevar esa señal. Eso es una promesa que Dios le dio a un hombre que fue fiel a él. Por eso ellos tenían esa bendición. No por llevar simplemente las marcas, sino porque hubo alguien que verdaderamente fue sincero para con Dios. Y ese fue Abraham. Lo que está por fuera es algo superficial. Eso es algo que debemos de saber para la vida. Y quizá podemos decir, bueno, pero nosotros no somos judíos. Y sí, no somos judíos. Y no estamos cerca de serlo. No somos judíos, nosotros somos mexicanos y gracias a Dios porque somos mexicanos. Pero la corrección de Pablo también aplica para nosotros. Pues bien, Pablo puede decir que el verdadero cristiano no es el que lo es en lo visible, nada más. El verdadero cristiano no es el que simplemente se nota. Nunca olvidemos que lo exterior siempre es un reflejo de lo interior. Y que las acciones tan solo son una demostración de lo que hay detrás. Por eso tenemos que aprender a ver bien las cosas exteriores y no confiar simplemente de eso. Cuando alguien hace algo malo, por ejemplo, el problema no es la acción en sí misma. El problema es todo lo que hay detrás, todo lo que hay en el interior que le llevó a hacer eso. Y el parte del asunto de no tener sinceridad es que tarde o temprano esa faceta tiene inconsistencias, tiene fallas. Y esas tarde o temprano se muestran. Lo que hay fuera tan solo es una muestra de algo más que está adentro. Aunque lo exterior sea una máscara nada más, esto también muestra que hay algo más profundo. Dice después el versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo entonces lo primero que dice en el versículo 28 es, lo de afuera tan solo es algo superficial. Y dice entonces en el versículo 29, lo que verdaderamente importa es lo que hay dentro, no lo de afuera, sino lo de adentro. Es entonces que el verdadero judío, a quienes les está escribiendo, son los que son en la intimidad. No los que simplemente llevan una señal en el cuerpo o se ponen el nombre de hijos de Abraham, sino los que verdaderamente creen en su corazón y tienen una convicción acerca de Dios. Los que tienen sinceridad en el corazón, no tratando de mantener una apariencia y tratando de cumplir con lo que debe de ser. La comparación de Pablo con los signos de esta apariencia judía son aplicados al interior. Porque esa circuncisión era la señal del pacto de Dios para con su pueblo y era algo exterior, ciertamente. Pero aquí dice Pablo, esa no es la importante. La importante es la que está en el corazón. Esta señal que ellos llevaban en el cuerpo era una muestra de que le pertenecían a Dios, que Dios había bendecido a esa nación. Pero Pablo dice que esa circuncisión exterior no es la más importante. Esa tan solo es una muestra de lo que hay adentro. Es la circuncisión del corazón. O sea, dice Pablo que debe haber pureza en el corazón y en el espíritu. No habla de un corte físico en el cuerpo, sino
en el corazón cortar con el pecado, cortar con la maldad, cortar con la vieja naturaleza. No tan solo es de saber las cosas que se tienen que hacer, sino de querer verdaderamente. En los versículos anteriores, Pablo dice esto de una manera más clara, pues dice que aunque no hubiera una señal externa, que no hubiera un corte físico, que no llevaran un nombre como hijos de Abraham, pero sí una sinceridad en el corazón, una sinceridad que anhela agradar a Dios, sería igualmente aceptado por Dios. Mientras que por el otro lado, el que tiene una señal externa, pero no tiene un respaldo en lo íntimo, en el corazón, es como si esa señal externa y ese nombre no existiera. Dice el versículo 25 y 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y esto es algo bien importante porque los judíos despreciaban a todos los que no eran como ellos. Y lo siguen haciendo. Muchos, los ortodoxos, así los más puros, desprecian a los que no son judíos. Desprecian a todos los extranjeros. Y entonces Pablo les dice, si tú al que desprecias es más sincero que tú, Dios se agrada más de él que tú que dices ser hijo de Abraham, que tú que dices tener la bendición de Dios. Si alguien que es sincero en el corazón, aunque sea extranjero, aunque no lleve señales en el cuerpo, ni lleve un nombre, si es más sincero, es más agradable para Dios. Entonces, esta gente se jactaba de su ventaja que tenían como judíos. Y Pablo aquí entonces los está corrigiendo. Les está diciendo, eso no es algo de que enorgullecerse. Al contrario. Esto es algo que deberían practicar porque ellos no lo hacían. Entonces, la reprensión del apóstol Pablo va para esos judíos. Pero también aplica para nosotros. Porque muchas veces, a veces solo somos apariencias. Solo mostramos algo. Una vez escuché algo que entre que me molestó y me puso triste. Que hablaban de los cristianos. Escuché una vez a una persona decir que los cristianos tan solo son personajes. Son personajes porque fingen ser una persona, pero realmente en el corazón son otra diferente. Muchas veces esa es la concepción de la gente allá afuera acerca de los cristianos. Que solo somos personajes. Que solo somos eso, una máscara. Algo que se finge ser. Es triste porque hay muchos cristianos que respaldan eso con sus vidas. Que dan derecho a que la gente piense eso. Que tan solo somos personajes. Que como dice Pablo, decimos creer en algo y nosotros somos los primeros en hacerlo. Es triste que vivamos una situación así. Porque esa es la idea que a veces la gente tiene. Que el cristiano solamente es un personaje. Pero no lo vieras en su casa, no lo vieras en la escuela, no lo vieras en el trabajo, no lo vieras en internet, no lo vieras en cualquier otro lado, porque no parece ser cristiano. Debemos de tener cuidado de no tan solo adueñarnos del nombre de cristiano. Debemos de tener cuidado de no ser una apariencia, de no seguir una verdadera forma de vivir, de no seguir a Jesús con un corazón sincero. No se trata de las señales externas, se trata de algo interno. Lo interno por sí solo producirá algo afuera. Lo interno por sí solo se mostrará afuera. Pero debemos estar atentos, porque si tan solo fingimos algo, eso que se finge o eso que está por fuera, nunca podrá producir algo adentro. Al contrario. Entonces esta es la reprimenda o el regaño del apóstol Pablo. Debemos de tener cuidado de las apariencias. Pues la sinceridad es la cosa más importante para la vida del cristiano.
Y si no hay sinceridad, no podemos agradar a Dios. Eso es lo que dice el siguiente versículo, el mismo versículo 29, en la parte final, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando de el que, aquí está hablando del judío, del que verdaderamente vive lo que cree. Y Pablo está diciendo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es cualquier cosa defender nuestra esperanza en Jesús con toda sinceridad, pues esto es algo que a Dios le agrada plenamente. Tanto se agrada a Dios de ver a personas que le aman en el interior y lo demuestran exteriormente, teniendo un respaldo en el corazón, que Dios da alabanza a estas personas. No es la demás gente quien hablará bien de ellos, de esos que defienden su esperanza en Jesús con toda sinceridad. Es Dios mismo quien hablará bien de ellos. No es cualquier cosa. Entonces, sabiendo que esto es algo que a Dios le agrada plenamente, no debe ser ignorado, sino que debemos atenderlo inmediatamente. Y como nota a este punto, la persona que verdaderamente ama a Dios, con la sinceridad de su corazón, no buscará la alabanza de la gente. En cambio, el que tiene apariencia sí, porque esa alabanza de la gente se convertirá en su medida para saber si está actuando bien. Los que combinan esta señal exterior y tienen el respaldo interior, reciben la alabanza de Dios. Entonces, es por eso que es bien importante aprender a defender nuestra esperanza en Jesús desde la sinceridad. Porque, bueno, también la gente se da cuenta cuando uno es sincero, ¿verdad? Entonces, también esa falta de sinceridad ha provocado, como dice Pablo, que el nombre de Dios sea mal utilizado por nuestra culpa, porque no hemos tenido verdadera sinceridad al defender a Jesús. Pensemos entonces un momento sobre nuestra vida y nuestra manera de caminar, si nos hemos convertido en apariencias. Debemos de ver un momento en nuestra vida y pensar al respecto, si hemos caído en este error, pues el Señor Jesús también es algo que corrigió. Mateo 9:13 dice el Señor Jesús, vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A qué se refiere esto Jesús? A que Él busca actitudes en el corazón, más que cosas exteriores. Sí, Dios mandó los sacrificios y tenemos el sacrificio perfecto, sí es cierto. Pero más allá, Dios busca actitud del corazón, de sinceridad. Entonces, el día de hoy para nosotros es el día del cambio. Cambiemos de rumbo. Si algo en nuestro corazón ha dejado de ser sincero para el Señor. Si hay áreas de nuestra vida que han dejado de ser sinceras para el Señor, cambiemos de forma de actuar si esa forma ha dejado de ser sincera para el Señor. Pues desde lo más profundo del corazón es desde donde primeramente se defiende nuestra esperanza en Jesús. Desde donde se defiende nuestra esperanza en el Señor y en su sacrificio. Nunca olvidemos lo siguiente: lo que diferencia a un verdadero cristiano del que no es verdaderamente cristiano es si vive como cristiano cuando nadie más lo ve. Y Dios lo que busca es a esa gente que verdaderamente le aman, aun cuando tienen toda la libertad y la posibilidad de no hacerlo. Dice Salmos 18:27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Y el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el punto de todo esto es que la mejor manera de defender nuestra esperanza en Jesús delante de la gente es con sinceridad en el corazón, desde lo más íntimo, desde el lugar donde nadie más puede ver, solo Dios. Al final, solo el Señor sabe si verdaderamente somos sinceros o no. Podemos fingir incluso sinceridad delante de la gente, pero el Señor sabe realmente si
lo es o no lo es. Entonces, defendamos nuestra esperanza en Jesús desde la sinceridad, desde la intimidad. Y eso respaldará nuestra defensa de la esperanza delante de la demás gente. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, por la corrección que tú nos das y el camino que nos muestras por el que hemos de caminar. Gracias por las palabras que tú hablas por medio del apóstol Pablo en este pasaje. Y, Señor, perdónanos. Perdónanos porque comúnmente es muy fácil para nosotros convertirnos en una apariencia, en fingir algo que no somos. Y por causa de eso, la gente habla mal de ti y mal utiliza tu nombre. Perdónanos, Señor, por no ser sinceros muchas veces, por no tener sinceridad para contigo. Perdónanos, Señor, porque a veces solamente mostramos algo exterior. Ayúdanos, Padre, a quitar esto. Quita esto de nuestros corazones. Si hay áreas en nuestra vida en las que no estamos siendo sinceros contigo, muéstranos, Señor, qué es lo que tenemos que cambiar. En dónde debemos quitar eso exterior, eso que solo es para mostrar algo. Perdónanos, Señor, si hemos sido tan solo personajes en la vida, si hemos fingido ser algo, si hemos fingido amarte. Perdónanos. Perdónanos si hemos fingido querer servirte, querer agradarte. Perdónanos, Señor. Perdónanos verdaderamente. Y ayúdanos. Cambia eso de nosotros. Quita eso de nosotros, Señor. Queremos serte sinceros. Queremos defender nuestra esperanza en ti desde la sinceridad. Esa sinceridad que solamente tú puedes dar. Esa sinceridad, Señor, que te muestra a ti. Que no muestra algo exterior o una máscara. Una sinceridad que te muestre a ti. Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar. A ser verdaderamente sinceros con la gente. A ser sinceros contigo. Señor, no podemos esconderte en nada. Tú lo sabes todo. Tú nos ves a nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de sinceridad y ayúdanos a ser diferentes. Gracias por tu palabra. A ti sea dada la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.